Buenos días. Hola, doctor, buenos días. Si quieren, comenzamos de una vez. Sí, sí, empezamos de una vez porque es un tema bastante largo. Vamos a ver el día de hoy lo relacionado en las enfermedades inflamatorias autoinmunitarias y el corazón. Nada más que avance la pantalla que se quedó trabada. Muy bien, como ya sabemos y hemos visto previamente, hay una relación bien establecida entre la presencia de enfermedades inflamatorias y la afectación del sistema cardiovascular. En los últimos 20 años se han mejorado notablemente el tratamiento de este tipo de enfermedades. Por lo tanto, ahora que conocemos tanto en parte la patogenia y en gran parte las complicaciones, las consecuencias y las mejoras en el tratamiento, es de importancia conocer la complejidad que existe entre las interrelaciones de estas enfermedades y el sistema cardiovascular. Al parecer, el sistema vascular es un órgano diana para este tipo de enfermedades a diferentes localizaciones y diferentes grados de severidad. La inflamación sistémica crónica es clave en estos padecimientos, predispone a padecer trastornos endoteliales, aumenta la rigidez arterial y por ende son enfermedades que potencian la aterosclerosis. Este tipo de pacientes con enfermedades autoinmunitarias tienen un mayor riesgo de presentar infarto del miocardio y accidente cerebrovascular en comparación con la población general. Por lo tanto, la identificación de este tipo de complicaciones y de estas enfermedades, el diagnóstico y el tratamiento precoces es importante en cualquier paciente con enfermedad reumática. Y así como la comprensión de los mecanismos subyacentes que nos llevan al desarrollo de estas enfermedades y con ello poder desarrollar estrategias de tratamiento y de prevención. Vamos a hablar en primera instancia de la aterosclerosis prematura. Parece ser que la inflamación crónica con la que cursan las enfermedades, principalmente artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico, de igual forma otras enfermedades como la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la vasculitis, la arteritis de Takayasu y el síndrome antifosfolípido nos conllevan a un mayor riesgo de presentar aterosclerosis a edades más tempranas. Hay que pensar, o bueno, más bien hay que buscar dentro del algoritmo diagnóstico intencionadamente la presencia de estas enfermedades en aquellos pacientes con angina o un infarto, que se trata de pacientes jóvenes y que no tienen otros riesgos o otros factores de riesgo cardiovascular, una causa a la cual pudiéramos atribuir el desarrollo de esta enfermedad. En general, los pacientes con enfermedad reumática y aterosclerosis tienen un peor pronóstico que la población general, ajustada por la edad, mayor riesgo de complicarse con insuficiencia cardíaca y por ende mayores índices de mortalidad. Y como bien había mencionado previamente, aquí la inflamación crónica es clave, parece ser que es posible que esta acelere los efectos de los factores de riesgo clásicos para enfermedad cardiovascular. La inflamación crónica se relaciona con el daño o la lesión endotelial, el aumento de la apoptosis de las células endoteliales, la activación del endotelio, las alteraciones en los mecanismos de vasodilatación y la inflamación y formación de placa aterosclerosa. Es posible que el tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor no siempre solucione la alteración endotelial. Esta heterogénea acelerada se relaciona con un mayor riesgo de rotura de la placa de forma temprana
e inestabilidad de la misma, que nos llevan a un riesgo más elevado de presentar síndromes coronarios agudos. Dentro de la patogenia de esta aterosclerosis acelerada, como ya conocemos, la evolución natural de la placa aterosclerosa depende de todos los mecanismos inflamatorios. Participan citocinas, interleucinas 6, interleucina 10, el daño mediado por citotoxicidad por linfocitos T, la síntesis de anticuerpos, autoanticuerpos por parte de los linfocitos B activados, y existe un desequilibrio entre las células TH1 y las células T reguladoras. En el caso de la artritis reumatoide relacionado con la aterosclerosis acelerada, esta es una enfermedad, es una poliartritis inflamatoria simétrica de origen autoinmunitario, 3 veces más frecuente en mujeres, representa el 1% de las enfermedades de la población occidental, generalmente pacientes entre 30 y 50 años de edad. 80% de ellos presentan anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados. Elevación de reactantes de fase aguda, respuesta inflamatoria sistémica, febrícula, pérdida de peso. Y aquí lo que se ha documentado en este tipo de pacientes es la evidencia de aumento de grosor de la íntima de las arterias coronarias y de las arterias carótidas, anomalías en la reserva de fraccionar de flujo, que en ocasiones cuando estos pacientes son llevados a angiografía encontramos arterias epicárdicas normales, lo cual nos indica que el mecanismo que nos está llevando al problema de estos pacientes es probablemente a nivel endotelial en la microcirculación. De igual forma, estos pacientes tienen con más frecuencia resistencia a la insulina, síndrome metabólico que nos conlleva de igual forma a aumento del riesgo cardiovascular, y hipertrigliceridemia con HDL bajo. Por lo tanto, estos pacientes tienen un riesgo de infarto del miocardio alto, similar o equivalente a al aumento del riesgo que existe en el caso de la presencia de diabetes mellitus. 50% de los fallecimientos prematuros son consecuencia directa de la enfermedad cardiovascular, lo cual nos demuestra que es muy frecuente. Tienen menor probabilidad de ser tratados con técnicas de reperfusión cuando presentan síndromes coronarios agudos, esto debido a la dificultad o el retraso en el diagnóstico del mismo, y por ende, pues peor pronóstico. El tratamiento actual se basa en el uso de biológicos antifactores de necrosis tumoral, interleucina 6. El metotrexato sigue siendo el fármaco modificador de la enfermedad más utilizado. Y algunos ejemplos de tratamientos biológicos son estos que pongo: el infliximab, adalimumab, el tocilizumab, el rituximab. Los glucocorticoides pueden influir de forma negativa en los factores de riesgo clásicos, aumentar la resistencia a la insulina, elevar la tensión arterial, entre otras reacciones adversas al fármaco. Estos en ocasiones son necesarios cuando es necesario suprimir la actividad de la enfermedad. De igual forma, los AINES que se utilizan para el control del dolor de los pacientes pueden elevar la tensión arterial y aumentar ligeramente la frecuencia de episodios trombóticos, por lo cual pacientes con artritis reumatoide tienen alto riesgo de desarrollar aterosclerosis prematura, alto riesgo cardiovascular o similar al de un paciente con diabetes mellitus, de desarrollar síndrome metabólico, alteraciones en los lípidos, e incluso parte del tratamiento utilizado tiene reacciones adversas y aumenta el riesgo de episodios cardiovasculares. En el caso del lupus eritematoso sistémico, esta es una enfermedad sistémica autoinmunitaria más frecuente en mujeres, con una relación 9:1 en comparación con los hombres. Tiene diversas manifestaciones clínicas como son sudoración nocturna, letargo, pérdida de peso, manifestaciones mucocutáneas, serositis, mialgias, artralgias, artropatías y alteraciones hematológicas, pero existen todavía más manifestaciones de esta enfermedad sistémica.
Las complicaciones que pueden amenazar la vida del paciente son las renales, glomerulonefritis, el neurolupus, la neumonitis, el síndrome de pulmón encogido y la presencia de hipertensión arterial pulmonar que puede llevar al paciente a una muerte prematura. A nivel cardiovascular se asocia con la presencia de derrame pericárdico, pericarditis, miocarditis, endocarditis y arteritis coronaria. Parte de la patogenia de esta enfermedad se debe a un defecto en la eliminación de las células apoptóicas, exposición de antígenos nucleares, activación de linfocitos B en contra de antígenos propios del cuerpo, pérdida de tolerancia inmunitaria hacia este tipo de proteínas, producción de autoanticuerpos, formación de inmunocomplejos que pueden encontrarse circulando e irse a depositar en ciertos órganos como pulmón o riñón, activación de la cascada de complemento que conllevan a la destrucción celular. Parte de los estudios de laboratorio que con frecuencia ayudan a hacer el diagnóstico son la presencia de autoanticuerpos, anticuerpos antinucleares positivo, anti-DNA de doble cadena, anti-SM, anti-RO, anti-LA y antirribonucleoproteína. De igual forma, cuando ahí se encuentra activa la enfermedad, encontraremos consumo de los factores del complemento de C3 y C4 y elevación de los reactantes de fase aguda de la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Los pacientes con lupus tienen un riesgo de infarto del miocardio y accidente cerebrovascular 2 a 10 veces superior en comparación con la población general. Estos pacientes, si llegan a tener un infarto del miocardio, en general evolucionan mal, con más frecuencia desarrollan falla cardíaca y por ende más riesgo de mortalidad. La hipertensión en estos pacientes es frecuente debido a la afectación renal y también debido a la utilización de glucocorticoides como parte del tratamiento inmunosupresor. Suelen presentar síndrome metabólico y dislipidemia. También se han documentado anticuerpos versus LDL oxidados que nos conlleva un desbalance entre las lipoproteínas y las moléculas encargadas del transporte de colesterol y esto parece influir de igual forma en el desarrollo de aterosclerosis prematura. El tratamiento en general es a base de inmunomoduladores, cloroquina, prednisona, satioprina, metotrexate. De igual forma, se utilizan biológicos en el caso de manifestaciones graves como manifestaciones cardíacas o en el sistema nervioso central. Se utilizan eh, pulsos de ciclofosfamida, corticosteroides a dosis elevadas o biológicos como el rituximab o el belimumab. El tratamiento de esta patología, eh, cuando se encuentra la enfermedad activa, pues se requieren de dosis altas de glucocorticoides, de metotrexate, y parece que estas dosis altas, eh, aunado a la presencia de la actividad severa de la enfermedad, nos conlleva un mayor riesgo de presentar o de progresar la aterogenia. La hidroxicloroquina reduce la concentración de LDL y la mortalidad cardiovascular. Tiene efectos inmunomoduladores y parece tener también efectos a nivel eh, de los lípidos. Estos pacientes frecuentemente se tratan con estatinas, pero debemos de tener cuidado en aquellos pacientes que presentan lupus y que además están fuera de metas en cuanto a los niveles de LDL que tienen enfermedad arterial coronaria, precaución con las estatinas, puesto que se relacionan con el riesgo de desarrollar miositis. Estas siguientes imágenes que les muestro nos muestra aterosclerosis en el lupus eritematoso sistémico. La imagen A es una resonancia magnética transaxial en T2 de la bifurcación carotidia, en la que se aprecia
una placa aterosclerótica, que es la que se encuentra señalada ahí con una flecha. Vemos cómo hay un sitio de, de engrosamiento de las paredes vasculares. Se observa el núcleo repleto de lípidos y una caperuza, un sitio de fibrosis, así como señales de calcificación de la misma. La imagen B es una resonancia magnética en la que se observan dos cavidades en la última fase tras la inyección de gadolinio. El real endocárdico es debido a que al contraste que aparece en la región anteroseptal del ventrículo izquierdo que están señalados ahí con las flechas en, en, en relación a la pared anterior del corazón, del ventrículo izquierdo, y se extiende desde la base del corazón, desde regiones basales hasta las regiones medias, lo que es compatible con un infarto no transmural, un infarto subendocárdico previo. Estos pacientes, ahí mencionaba el texto que tanto con lupus como con vasculitis y otras enfermedades, llegan a tener infartos silentes que se diagnostican ya en las fases de las complicaciones. La aterosclerosis asociada a otras enfermedades reumáticas, como hemos visto hasta el momento, la inflamación crónica es el común denominador que nos conlleva el riesgo de presentar aterosclerosis de forma prematura. Otras enfermedades que se mencionan son la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica y la gota. La hiperuricemia es un factor independiente, un factor de riesgo cardiovascular independiente. Se asocia con hipertensión arterial sistémica, hiperlipidemia, obesidad y diabetes. Y tener cuidado en cuanto al tratamiento, se nos menciona en el texto también que la utilización de beta bloqueadores o el uso de ácido acetil salicílico pudiera incrementar los niveles de ácido úrico y con ello dificultar el llevarlos hacia niveles óptimos. Y en esta tabla se resumen las afectaciones de las arterias coronarias y la relación con las enfermedades reumáticas, y nos dividen entre aquellas que causan aterosclerosis prematura, que son el lupus, la artritis reumatoide siendo las más frecuentes, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, gota, arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes que vamos a ver más adelante, y enfermedades que provocan arteritis, en las que se encuentran nuevamente lupus, la arteritis de Takayasu, la enfermedad de Kawasaki, síndrome de Churg-Strauss, la panarteritis nudosa, la polivasculitis granulomatosa y en última instancia vemos nuevamente a la artritis reumatoide. Vamos a pasar ahora a hablar acerca de las vasculitis. Estas son un grupo heterogéneo de enfermedades sistémicas primarias que se dividen en vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. Hay un pequeño grupo de enfermedades que no encuadran en ninguno de estas, en este tipo de clasificación, que son la enfermedad de Behçet, la policondritis recidivante, las vasculitis primarias del sistema nervioso central y el síndrome de Cogan. Este tipo de enfermedades autoinmunitarias se caracteriza por infiltrados inflamatorios perivasculares que pueden invadir la pared arterial, formar necrosis fibrinoide en la misma, aumentar el riesgo de trombosis in situ, la formación de fibrosis debido asociada a la inflamación crónica, la destrucción de las células propias de músculo liso vascular, y finalmente la formación de cicatrices. También encontramos necrosis fibrinoide, que es un hallazgo histopatológico característico, principalmente en las vasculitis de pequeños y medianos vasos. Y esta imagen es una imagen clásica en la cual nos van dividiendo en base al tamaño de los vasos y en dónde encuadran cada una de estas vasculitis de grandes vasos, arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes, medianos vasos, poliarteritis nodosa, enfermedad de Kawasaki,
Y en el caso de las vasculitis de pequeños vasos, está la división entre aquellos que presentan o se asocian a, a ANCA y aquellos que se relacionan a inmunocomplejos, que ahorita vamos a ver las más importantes a continuación. Las complicaciones de las vasculitis, estenosis de los vasos, oclusiones debido al aumento del grosor de la íntima o a la formación de trombosis que nos conlleva isquemia, formación de aneurismas que también predisponen a éstasis y formación de coágulos y de igual forma predisponen a hemorragias. Estas enfermedades tienen una inmunopatogenia compleja. Existen agresiones mediadas por el sistema del complemento y como consecuencia de depósito de inmunocomplejos en los vasos diana. En el caso de las que se relacionan a ANCA positivos, encontraremos activación de los neutrófilos, generalmente en las vasculitis de medianos vasos, y la activación del endotelio por medio de citocinas que nos conllevan a inflamación in situ. Entre las complicaciones cardiovasculares frecuentes están la aortitis, la presencia de hipertensión de difícil control, la arteritis coronaria, valvulopatías, pericarditis, miocarditis, anomalías en la conducción cardíaca, aterosclerosis acelerada e insuficiencia cardíaca como final complicación. Vamos a ver primero la arteritis de células gigantes. Esta afecta las arterias de tamaño mediano y grande. Generalmente la población que presenta esta patología se encuentran pacientes mayores de 50 años. Afecta típicamente a las ramas extracraneales de la aorta, las arterias temporales, subclavias, axilares, la aorta torácica y en ocasiones las arterias ilíacas y femorales. La clínica es inespecífica, presentan fiebre, pérdida de peso, malestar. Se documenta por medio de estudios de imagen, engrosamiento de la arteria temporal con la atenuación del pulso. Presentan hipersensibilidad del cuero cabelludo y claudicación mandibular debido a la disminución en el riego sanguíneo. La complicación más temida de esta enfermedad es la neuropatía isquémica óptica anterior debido a la isquemia. En la patogenia encontramos que hay fragmentación localizada de la lámina elástica interna de los vasos asociada a infiltración inflamatoria, principalmente por células TCD4, productoras de interferón gamma e infiltración de células multinucleares que es característica. La inflamación es iniciada por las células dendríticas CD83 activadas, las cuales promueven la síntesis de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que nos conllevan a un riesgo de presentar eventos trombóticos. Hay proliferación de células musculares lisas y con ello el riesgo de generar estenosis concéntrica del lumen arterial. La liberación de metaloproteinasas y de matriz extracelular y producción de reactantes o especies reactivas de oxígeno inducen la formación de lesiones que nos pueden conllevar a un riesgo de generar aneurismas en estos vasos. El diagnóstico característico por medio de histopatología es una biopsia de la arteria temporal. El signo característico es un signo en forma de halo con engrosamiento concéntrico y homogéneo de la pared arterial, alteraciones en el flujo del vaso y estenosis, tal y cual como vemos en esta microfotografía de un corte de un vaso teñido con hematoxilina y eosina. De igual forma, los estudios con tomografía por emisión de positrones con fluoro de desoxiglucosa parece tener una importancia ahí en cuanto al diagnóstico,
a la identificación de estas estenosis y la disminución del, del, del metabolismo en las zonas que se encuentran isquémicas. La angiotac o la resonancia magnética también puede identificar la presencia de estenosis arterial, que nos ayuda a hacer el diagnóstico, esto junto con los marcadores biológicos y la clínica del paciente. Las complicaciones cardiovasculares de mayor importancia son los aneurismas disecantes de la aorta torácica, que nos pueden conllevar a un síndrome aórtico agudo. Estos eventos se presentan con un riesgo elevado, 17 veces mayor que el de la población control. Estos pacientes pueden presentar aortitis, pericarditis, arteritis coronaria. Isquemia de extremidades también es frecuente cuando se afectan las arterias ilíacas. Arteriosclerosis acelerada debido a todo el ambiente de inflamación que se genera en la circulación y con ello el riesgo de que estos pacientes con mayor frecuencia presenten fenómenos trombóticos que nos lleven a un síndrome coronario agudo, un infarto y a un accidente cerebrovascular. Si alguno de estos pacientes con enfermedades que tienen este diagnóstico de arteritis de células gigantes llegan a presentar alguna de las complicaciones cardíacas previamente descritas, en general nos conlleva un mal pronóstico, aunque la incidencia de estos eventos es baja. Y este es un abordaje multimodal de una arteritis de células gigantes. La imagen A corresponde a una biopsia de la arteria temporal teñida con hematoxilina y eosina, en la que se aprecia gran proliferación miofibroblástica y oclusión vascular, un infiltrado inflamatorio focal de células mononucleares y la presencia de células gigantes multinucleares, que es característica de esta patología, las cuales se encuentran señaladas ahí con una flecha. En la imagen B vemos tanto en la vista transversal como en la longitudinal, se observa un engrosamiento circunferencial oscuro e hipoecoico de la pared vascular, un signo de halo radiológico, el cual se encuentra señalado con las flechas de color blanco alrededor de la luz de la arteria temporal en un caso de arteritis de células gigantes activa. La imagen C es una PET con fluorodesoxiglucosa en la que se pone de manifiesto la captación en la aorta torácica compatible con la presencia de inflamación activa en los sitios que se encuentran señalados con las flechas de color blanco. Y la imagen D es un angiograma obtenido mediante resonancia magnética en la cual se observa estenosis bilateral, que está ahí señalada con las flechas de color blanco, de las arterias subclave y axilares izquierdas en una mujer de 65 años con síntomas de isquemia en las extremidades superiores. Vemos cómo la inflamación crónica ha llevado a una disminución bastante pronunciada del lumen de estos vasos. Continuamos ahora con la arteritis de Takayasu. Esta es una panarteritis granulomatosa que afecta a la aorta y a sus ramas principales. Generalmente se presenta antes de los 40 años de edad y es más frecuente en mujeres con una relación 10:1 en comparación con los hombres. Tiene una presentación inespecífica y se asocia con manifestaciones variadas, fiebres nocturnos, artralgias, malestar general, cansancio, letargo. En 25% de los casos, los pacientes refieren carotidinia. 90% de estos pacientes tendrán lesiones arteriales estenóticas oclusivas. 25% desarrollan aneurismas. Puede estar afectada la arteria aorta en toda su longitud e incluso en sus ramas. Las más comunes son a nivel subclavia y carótida común. Hay una afectación en la circulación pulmonar hasta en la mitad de los casos y puede haber insuficiencia valvular aórtica y arteritis coronaria. Las complicaciones cardiovasculares en estos pacientes en general tienen unos síntomas silentes al inicio
eh, entre hasta la mitad de los pacientes no tienen síntomas, por lo cual se hacen diagnósticos tardíos y esto nos conlleva a la progresión de estas complicaciones y peor pronóstico. En pacientes jóvenes con hipertensión, atenuación o ausencia del pulso o existencia de soplos arteriales, hay que eh, tener en cuenta esta enfermedad dentro de los diagnósticos diferenciales. En cuanto a lo bioquímico, encontraremos reactantes de fase aguda elevados, anemia normo-normo, trombocitosis, hipergamaglobulinemia o hipoalbuminemia. En esta enfermedad en especial no hay anticuerpos o autoanticuerpos específicos de la misma, como es el caso de otras patologías. En cuanto a los métodos de imagen, los abordajes con ecografía vascular, la utilización de resonancia magnética cardíaca, resonancia magnética arterial, angiotomografía arterial nos orientan o nos ayudan a encontrar las lesiones oclusivas y los sitios de estenosis. Y nuevamente los estudios de tomografía con emisión de positrones se posicionan como la mejor técnica de imagen en cuanto al rendimiento diagnóstico. Esta enfermedad, como ya vimos que afecta a la arteria carótida, se caracteriza por la presencia de isquemia cerebral, de órganos internos cuando se encuentran afectadas las ramas arteriales que llevan sangre hacia la circulación esplácnica y las extremidades. En cuanto a las complicaciones vasculares propiamente, presentan riesgo aumentado de tener aneurismas, hipertensión arterial pulmonar, roturas aórticas, insuficiencia valvular aórtica, esto por la deformación del vaso, la dilatación de la aorta proximal y conlleva la deformación del anillo valvular y generar insuficiencia, que incluso en ocasiones requiere cambio valvular aórtico. Aterosclerosis acelerada, isquemia cardíaca, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca. En estos pacientes tienen hasta un 27, se ha documentado hasta 27% de las veces un infarto silente, defectos de la perfusión documentados por medio de estudios de imagen en más de la mitad de los pacientes. En 30% de ellos llegan a encontrar lesiones angiográficamente significativas que requieren tratamiento de revascularización. Y acá nuevamente se menciona lo que había dicho, la dilatación de la raíz aórtica nos lleva a insuficiencia valvular aórtica que en casos severos requerirá un cambio valvular. 20% de estos pacientes, al realizarles alguna ecocardiograma o una resonancia magnética, encontraremos disfunción ventricular izquierda significativa y esta se puede deber a tres variables principalmente, a que el paciente haya cursado con miocarditis y lo que estemos viendo sea consecuencia de las mismas, a isquemia propiamente debido a aterosclerosis acelerada o a arteritis coronaria, o al hecho de que el paciente haya cursado de forma crónica con hipertensión arterial sistémica y nos haya llevado a una cardiopatía hipertensiva que finalmente presenta disfunción ventricular diastólica o sistólica. Señales de alarma en la arteritis de Takayasu. En pacientes menores de 40 años, las siguientes características nos pueden indicar la presencia de esta enfermedad. Respuesta de fase aguda inexplicable por otros motivos, aumento de BSG de PCR, carotidinia, que se encuentra en un porcentaje no despreciable de estos pacientes, hipertensión de difícil control, que no tiene una causa en la cual no se ha identificado otra causa y que se trata de un paciente joven. Discrepancias de la presión arterial entre un brazo y otro mayor de 10 milímetros de mercurio. Pulso o pulsos periféricos débiles o ausentes, claudicación de las extremidades, presencia de ruidos arteriales o soplos arteriales propiamente y angina de pecho, la cual no se explica por la presencia de factores de riesgo cardiovasculares clásicos.
Y acá vemos nuevamente un abordaje de una arteritis de Takayasu. En la imagen A, una microfotografía de una tensión de hematoxilina y eosina de una muestra de arteria carótida común obtenida mediante biopsia durante un procedimiento quirúrgico en la que se observa un infiltrado inflamatorio focal mixto de células mononucleares y una célula gigante multinuclear que parece encontrarse acá afuera un poco del sitio de la inflamación. La imagen B corresponde a una tomografía por emisión de positrones en la cual se observa captación del radiofármaco en el callado aórtico, que es lo cual se encuentra señalado con una flecha, compatible con la presencia de arteritis activa. La imagen C es una resonancia magnética arterial que pone de manifiesto la presencia de estenosis de la arteria subclavia izquierda con la formación de circulación colateral. Es lo que se encuentra señalado de igual forma con una flecha. Estenosis proximales de las arterias subclavia derecha y carótida común izquierda, las cuales están señaladas con dos estrellas del lado derecho de la imagen. Estenosis proximal de la arteria renal derecha, que la cual está señalada ahí con una flecha abajo, la arteria que le lleva circulación al riñón y atrofia del riñón izquierdo. Vemos cómo no se alcanza a identificar la silueta del renal del lado contralateral. La imagen D es una angiografía por tomografía en la cual se observa engrosamiento de la pared de la aorta ascendente y descendente, lo cual está señalado con las dos flechas. En el caso de la flecha que encontramos arriba, la aorta ascendente y acá pegado a la columna, la aorta descendente. Y en la imagen E es una resonancia magnética arterial en la cual se muestra dilatación notable de la aorta ascendente, la cual está señalada con flecha. En el caso de un paciente que requerirá o requirió sustitución valvular aórtica por insuficiencia aórtica severa. Vamos a ver ahora la enfermedad de Kawasaki. Esta es una enfermedad que realmente afecta principalmente a niños menores de 5 años. Tiene una máxima incidencia entre los 6 y 24 meses de vida. Afecta a las medianas y pequeñas arterias, especialmente a las arterias coronarias. Es una enfermedad aguda que generalmente se autolimita y se resuelve entre 1 y 2 semanas después del inicio de los síntomas. Tiene una mortalidad baja del 1 al 2% en general y tiene una variedad de manifestaciones clínicas, que son las parte de las que se muestran ahí en esa imagen. Fiebre mayor de 5 días, conjuntivitis bilateral, lesiones mucocutáneas, labios rojizos y agrietados, como se muestra ahí en la foto. La lengua de fresa es algo característico también. Adenopatías cervicales, que son las que se muestran de igual forma ahí en una de las fotos. Eritema palmar, exantema polimórfico, con afectación de palmas de las extremidades y el eritema palmar con afectación de manos y pies. En el caso de esta enfermedad, realmente se desconoce la causa específica, pero parece estar asociada al antecedente de alguna infección previa que pudiera haber desencadenado esta reacción inflamatoria desmesurada. Es característica la lesión endotelial, infiltración en la pared arterial por neutrófilos, linfocitos T y macrófagos. Desarrollo de estenosis arterial, pero con más frecuencia la formación de aneurismas a nivel de la circulación coronaria. 20% de los mismos se desarrollan durante el primer mes y 50% presentarán regresión en los años posteriores. El diagnóstico o parte diagnóstico encontraremos neutrofilia en los recuentos celulares, trombocitosis, elevación de reactantes de fase aguda. El realizar una angiografía estará contraindicada por el riesgo de la formación de trombosis y el riesgo de generar un infarto del miocardio durante o a consecuencia del procedimiento durante los primeros 6 meses. Entonces, mientras tanto, el abordaje debe de ser mediante técnicas de imagen.
el electrocardiograma de 12 derivaciones se encontrará alterado hasta en la mitad de los pacientes. Es frecuente encontrar taquicardia sinusal, inmersión en la onda T, grados variables de bloqueo auriculoventricular y en ocasiones el desarrollo de taquicardia ventricular que nos conlleva a un riesgo de muerte súbita. También estos pacientes tienen riesgo de muerte súbita por infarto de miocardio, riesgo de desarrollar pericarditis, derrame pericárdico, miocarditis, valvulopatías e insuficiencia cardíaca. El tratamiento es, si no hay contraindicación, ácido acetil salicílico, 80-100 miligramos kilogramo día en 4 dosis diarias, pero en casos más severos se requerirá la utilización de inmunoglobulina IB para el control de la respuesta inflamatoria. Cuando es necesario utilizarla, esta reduce hasta en 5% el desarrollo de aneurismas y se ha demostrado que disminuye la mortalidad en estos pacientes. Sin embargo, 20% de ellos tendrán resistencia a este tratamiento y requerirán dosis elevadas de esteroides. El pronóstico en general, a pesar de estas complicaciones, es bueno. Y aquí en esta imagen vemos cómo en una angiografía se logra documentar un aneurisma de bastante importancia a nivel de la circulación coronaria en la arteria coronaria derecha. Y acá en la imagen A es la imagen tomada desde la sala de cateterismo, y en la imagen B nos muestran un dibujo, un esquema en donde nos muestran las lesiones que encontraron en este estudio. También se alcanza a ver en la imagen A cómo hay un aneurisma en la circulación de la coronaria, en la circulación izquierda, parece ahí después de la bifurcación del tronco de la coronaria izquierda en la arteria circunfleja, que también nos esquematizan en el dibujo que vemos a la derecha de la pantalla. Estos pacientes requerirán el tratamiento quirúrgico cuando hay aneurismas gigantes, los cuales se han descrito mayores de 10 milímetros, pero se han encontrado anecdóticamente aneurismas de hasta 20 o 40 milímetros. En el caso de que los pacientes presenten coartación aórtica, requerirán tratamiento quirúrgico, insuficiencia valvular aórtica, lesiones estenóticas u oclusivas, o hipertensión no controlada como consecuencia de la afectación de la arteria renal. Y acá en la figura que les pongo a la derecha es de un ecocardiograma, de un eje corto a nivel del origen del tronco principal de la arteria coronaria izquierda, en el cual se observa, señalado con las flechas, irregularidades del vaso e imágenes muy sugerentes de aneurisma en el origen de la arteria descendente anterior y de la arteria circunfleja, que son las que están señaladas arriba y abajo de la imagen. Ahora pasaremos a hablar acerca de las vasculitis de medianos vasos. Aquí entran la enfermedad de Church-Strauss, que es una granulomatosis eosinófila con polivasculitis, la granulomatosis con polivasculitis, que es la granulomatosis de Wegener, en la cual encontraremos ANCA-C, ANCA citoplasmáticos positivos, y la polivasculitis microscópica, que presenta ANCA-P positivos. Vamos a hablar primero de Church-Strauss. Es una vasculitis sistémica que cursa con necrosis de los pequeños vasos. Es una enfermedad infrecuente, 10 a 14 casos por cada millón de habitantes. Tiene 3 fases a grandes rasgos: una fase prodrómica, en la cual los pacientes cursan con rinitis alérgica, sinusitis y asma; una fase eosinófila, en la cual encontraremos eosinofilia en la sangre periférica, lesiones infiltrantes en pulmón y miocardio; y una fase sistémica con vasculitis necrosante que afectará la piel, los nervios periféricos, el tubo digestivo y riñones hasta en un 30% de los casos.
El diagnóstico se hace mediante la clínica, estudios de imagen y la presencia de ANCA positivos, así como el estudio histopatológico. Encontraremos eosinofilia y evidencia de vasculitis necrosante con infiltración eosinófila en la biopsia. Y se nos menciona que siempre es importante descartar que esta eosinofilia y estos infiltrados eosinofílicos a nivel vascular o a nivel de los órganos diana no sea debida a infecciones, como pudieran ser infecciones virales o parasitarias, principalmente por el mintos. Es la vasculitis con mayor asociación a complicaciones cardíacas graves. 60% de estos pacientes presentan afectación cardíaca, siendo pericarditis, miocarditis, arteritis coronaria, infarto del miocardio, fibrosis cardíaca, trombosis arterial y valvulopatías. La miocarditis será asociada a infiltración eosinofílica, la formación de fibrosis y algunas veces a la formación de granulomas eosinofílicos dentro del tejido muscular. Puede dar lugar a miocardiopatía restrictiva debido a la infiltración eosinofílica y la restricción en el llenado y la adecuado de las cavidades, a miocardiopatía o insuficiencia cardíaca congestiva o desarrollo de miocardiopatía dilatada en las fases más avanzadas. En el ecocardiograma transtorácico es frecuente encontrar dilatación del ventrículo izquierdo hasta en un 30% de las veces, disminución de la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo y aumento de la ecogenicidad de la pared que nos hace pensar fuertemente en infiltración. La resonancia magnética cardíaca, como hemos visto en otras clases, es la técnica más sensible para poder caracterizar adecuadamente las lesiones y hacer el diagnóstico de miocarditis. La biopsia endomiocárdica queda para casos especiales en la cual los resultados de imagen son contradictorios o no se corresponden con la clínica del paciente u otras variables y que nos veamos en la necesidad de llegar a esta técnica. El tratamiento en general son corticosteroides a dosis altas, inmunosupresores, metotrexate, azatioprina, ciclofosfamida. 90% de las veces habrá remisión de la enfermedad con un adecuado tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador. Y nuevamente acá les muestro biopsias. Esta es una tinción de una arteria, la cual está señalada con una flecha, en la que se observa necrosis fibrinoide y un denso infiltrado perivascular de células mononucleares. Y en la imagen B, a mayor aumento del mismo corte, veremos o se observa que las células inflamatorias son en su mayoría eosinófilos, que son las que están señaladas con la flecha de color blanco, esta flecha larga con esta coloración azulosa, con algunos macrófagos regados ahí entre uno y otro sinófilo. Y con esto podríamos, aunado a la presencia de ANCA positivos y otras manifestaciones, estudios de imagen y demás, hacer llegar a este diagnóstico. No sé si aquí le paremos, doctor. Sí, Miguel. Sí, les ponía en el chat de que revisáramos esto de vasculitis y aquí le tenemos porque ya son 152. Hubo, hubo ingresos, digo, mm, Hola, doctor. No, nada de ingresos, solo me hablaron en la noche que los familiares de la señora viejita sí aceptaban el procedimiento con todo y los riesgos quirúrgicos, entonces le puse el introductor del marcapasos y les dije que como está en delirium y todo, para no tenerla con el cable ahí, que se lo fuera a jalar, que nos avisaron cuando la van a pasar al quirófano para colocar el cable del marcapasos. ok, sí, perfecto. Sí, Poncho, exacto. Bueno, pues ya, ahí se lo hagan. Así como, bueno, está bien. ¿Qué otra cosa?
pues no, eso. Y la otra cosa, ay, ¿qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Ah, ahorita que estábamos viendo lo de las vasculitis, ya ven que ahí Chicken Little, bueno, nada más, Fernanda, tú no es tu R2, si es que tienes que tenerle respeto. Pero bueno, el Chicken se va a encargar de hacer los resúmenes clínicos. Y bueno, pues hay que agregarle ahí los casos de la doctora Rubio, ¿no? Creo que deben de ser como unos 3 casos de miocarditis. Entonces ahorita que vaya la doctora Rubio para que nos recuerde, porque esos no los tenemos en el censo. Digo, todo esto asociado a COVID, ¿no? Ok, sí. Sí, entonces pedírselos antes. Correcto. Sí, doctor. Sí, doctor, aquí están en el censo, de hecho. Perfecto. Ahí los puse la vez pasada. Ok, Para que no le batalle. excelente. Bueno, órale. Entonces nos vemos de rato, jóvenes. Muy bien. Gracias, doctor. Dale. Gracias. Sí, Bien. doctor, Nos vemos. gracias. Gracias. Bye.